Hola, bienvenidos a el tip número 4 de finanzas que estamos compartiendo por acá desde hace unos días. Eh, bueno, desde aquí, desde coachingnegocios.com, mi nombre es Francisco de Liza. Eh, Estamos en este canal, @coaching.negocios, en donde fundamentalmente nos ocupamos de hablar de coaching y de negocios. Una de las cosas que quiero hacer es traer información que pueda ser útil para las personas que tienen o que quieren conocer algo de finanzas y bueno, y compartir este material con ustedes. La semana pasada ya subimos al canal algunos videos que, además de hablar de lo que es las finanzas, también hablamos de lo que son las tasas de interés, simple compuesta, y hablamos de valor presente, valor futuro, tasa de interés y periodos de tiempo. Aquí vamos a profundizar un poquito más para ir hasta lo que es valor presente neto y tasa interna de retorno, que son dos informaciones que nos van a ayudar mucho cuando estemos haciendo evaluaciones de proyectos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a avanzar acá. Lo que pretendo trabajar aquí, en este, digamos, en este tip, es la siguiente agenda. Vamos a hablar primero de lo que es la línea de tiempo, entradas y salidas de dinero, cómo lo manejamos en esa línea de tiempo, qué son las anualidades o corrientes constantes de dinero, algunos ejemplos, vamos a entrar en lo que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, la línea de tiempo es una línea, como su nombre lo indica, que va desde el punto A al punto B. El punto A es donde yo invierto el dinero. El punto B es donde yo recojo el resultado de esa colocación del dinero. En principio, si yo voy a colocar un dinero, lo que yo espero es que el valor futuro sea más alto que el valor presente, porque de lo contrario estaré perdiendo dinero y ese no es el sentido que nosotros estamos buscando. Lo que buscamos es de aumentar nuestro capital. ¿Okay? Entonces, AB representa la línea de tiempo en la cual se madura la inversión. Por ejemplo, tenemos este caso, donde tenemos valor actual o valor presente, que estaría en el punto A, que es donde yo voy a invertir. Tengo una tasa de interés de un valor X% en un periodo de tiempo N, y eso me genera un valor futuro. Como ya vimos en la clase anterior, en interés compuesto, tenemos que la ecuación de valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a la potencia n, siendo n el número de periodos. ¿Okay? Si, por ejemplo, yo tuviese que mi valor actual es $1,000 y el periodo es 1, pues con una tasa de interés del 10%, mi valor futuro sería de 1,100. ¿Ok? Y eso simplemente lo incluimos en la ecuación y lo calculamos. Valor presente o valor actual lo reemplazamos por 1,000, n lo reemplazamos por 1 y 1 más la tasa de interés sería 1,1, me da 1,100. Ahora bien, si por otro lado ese periodo cambiara a 2, en lugar de tener un solo periodo, tenemos dos periodos, como lo indica allí, a esa misma tasa de interés y el mismo valor inicial o el mismo valor actual, pues entonces mi valor futuro cambia y se convierte en 1,210. Y así sucesivamente. Si en lugar de tener dos periodos, tengo 6 periodos, entonces mi tasa de interés sigue siendo la misma, mi valor actual sigue siendo el mismo. Usando la ecuación me queda que mi valor futuro es 1,771,56. ¿Okay? Entonces, esto lo hicimos en la clase pasada y lo único que estoy mostrando es, tengo un valor actual en este momento, tengo 6 periodos de maduración y me da un valor futuro. Sencillo. Ahora bien, puede ser que en este caso yo pueda invertir fondos adicionales
para acumular un resultado, ¿verdad? Eso significaría que yo tengo entonces un flujo constante de dinero, o no constante, tengo unas anualidades que voy pagando, ¿ok? Y esas anualidades que voy pagando, o ese, digamos, ese valor constante que pago o recibo, que puede ser en cualquiera de las direcciones, eso me va a generar, por supuesto, un cambio en mi valor esperado. Ahora bien, fíjense ustedes que aquí he representado el valor actual con la flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque es como que yo estoy sacando dinero de mi bolsillo y colocándolo en una inversión para generar un valor futuro. Y fíjense que el valor futuro, la flecha es hacia arriba. Y ese valor futuro, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estoy recibiendo. Esa es una entrada de dinero para mí. Mi salida de dinero fue el valor actual, mi entrada de dinero es el valor futuro. Entonces, ahí está representado, digamos, en mi línea de tiempo que yo saqué dinero hace 6 periodos y recibí dinero al final de ese sexto periodo en el monto que indique ahí de acuerdo con mi tasa de interés. ¿Okay? Ahora bien, vamos a suponer que yo, además del valor actual, voy a invertir un valor constante, que le puedo llamar anualidad o le puedo llamar mensualidad. Vamos a llamarle anualidad porque vamos a considerar que los periodos son anuales, ¿verdad? Entonces, esa anualidad, lo que me diría es que ese valor es 100, ¿ok? Y yo tengo, aquí hay un error, no son 5, son 6, yo tengo 6 periodos. Y esos 6 periodos corresponden a un valor de aporte. Estoy aportando $100 cada uno de esos periodos y voy a esperar que eso se madure. Por lo tanto, cuando yo hago los cálculos, y es valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a la potencia n, en este caso 6 periodos, más la suma del valor constante que llamo A por 1 más T a la 1, a la 2, a la 3, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene un valor diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el que yo coloqué en el periodo 1, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 periodos de maduración. El que yo coloqué en el periodo 2 tiene 1, 2, 3, 4 periodos y así sucesivamente. Entonces los resultados, por supuesto, me cambian. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es típico, ¿ok? Y es un ejemplo interesante porque desde el punto de vista de las finanzas personales, una de las cosas que nosotros deberíamos hacer es invertir con miras al futuro para poder tener un retiro decente, ¿ok? Que podamos tener un retiro o un ingreso decente cuando decidamos nosotros salir del mercado de trabajo. Entonces, en este caso, tengo a una persona que empezó a planear su retiro y sus planes fueron depositar semestralmente $500 en un fondo de retiro empezando 6 meses después de su fecha de graduación y continuando hasta el día en que ella se retirara, el cual ella esperaba que sucediera dentro de 30 años. Suponga que el día de hoy es el día de retiro de Juana, que es nuestra amiga de la universidad. Acaba de hacer el último depósito de $500 en el fondo de retiro, por lo que desea saber qué cantidad habrá acumulado para su jubilación. Desde que se estableció, el fondo ganó 10% semestralmente compuesto. Fíjense que acá tengo varias cosas. Uno, ella no tiene ningún aporte inicial. Es decir, su valor actual es 0. Ella hace aportes semestrales y esos aportes semestrales los va haciendo durante 30 años y los hace, como dice su nombre, cada 6 meses. ¿Okay? Entonces ella constantemente, independientemente del valor de su sueldo, de dólares, lo que sea, ella aporta $500 a su fondo de retiro. ¿Ok?
Durante ese tiempo, ella gana 10% semestralmente compuesto. ¿Qué significa eso? Que durante el periodo de un año, la tasa de interés se está compuesta semestralmente. Eso significa que yo puedo calcular mi tasa de interés como si fuera 5% por semestre. En ese caso, tendría que tomar en cuenta que mis periodos, en lugar de ser 30 años, serían 60 periodos, porque serían 60 periodos compuestos a una tasa de interés de el 5%. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, o en la primera parte del ejercicio, dice, calcule el saldo del fondo de retiro bajo el supuesto de que todos los pagos se hicieron a tiempo. Es decir, no hubo retraso en los aportes. 2. Aunque Juana pudo hacer todos los depósitos de $500 planeados, hace 10 años ella tuvo que retirar $10,000 del fondo para liquidar algunas facturas médicas de su madre. Con base a esta información, calcule el saldo del fondo de retiro. ¿Qué significa esto? Significa que Juana, a partir del momento que sale de la universidad, aporta dinero. Pero, debido a un imprevisto, en el año 20, que ya llevaba un aporte realizado, ella retira $10,000 para pagar facturas médicas, en este caso de su madre. Y por supuesto, su resultado final cambia, porque ese dinero que ella retiró el año 20 es un dinero que no va a seguir ganando intereses a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, hagamos el ejercicio. Y yo lo que les voy a mostrar es fundamentalmente los resultados. ¿Ok? El ejercicio lo pueden hacer con las ecuaciones que les di y los van calculando. Entonces, en primer lugar, tienen ustedes que calcular el valor futuro. Sería el valor presente más la suma de cada uno de ellos multiplicado por uno más la tasa de interés elevado a la potencia I. Entonces tenemos inicialmente el valor actual es 0. El aporte es de $500. Son 60 periodos, una tasa de interés del 10%, compuesta semestralmente, es decir, que tiene que ser 5% al ser 60 periodos, y mi valor final es 176,791,86. ¿Ok? Ese sería asumiendo que no hubo ningún retiro a lo largo de esos 30 años, solamente hubo aporte. Es decir, luego de 30 años de aportar dinero, pues ella tendría un fondo de $176,000 disponible para sus gastos. En el caso que ella tiene que retirar en el año 20, es decir, después de 40 periodos, tiene que retirar $10,000, su valor acumulado en ese momento es de 60,399,89. Entonces retira $10,000, pasamos a la fase 2, que sería lo que tengo aquí, 50,399,89, que sería el valor actual con el que comienza, digamos así, el segundo periodo. Es decir, rompo los 30 años en dos partes, de 0 a 20, calculo allí, y después de 20 a 30, o si quiere de 20 más 1 a 30. ¿Ok? Entonces, en 20 más 1, ella tiene un valor actual de 50,399,89, hace aportes, mismos aportes a lo largo de 10 años, que serían 10 años, un año tiene 2 semestres, serían 20 semestres a una tasa de interés compuesta del 10% anual. Y lo mismo. Entonces, fíjense que el resultado le da 150,258,88, que por supuesto es menor que el anterior, porque en este caso ella retiró dinero para poder atender una emergencia. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que hubo fue un aporte constante. Fíjense que las flechitas están todas hacia abajo, a excepción de la última. ¿Por qué? Porque las flechitas indican que yo estoy aportando constantemente. Es decir, cada semestre aporto $500. Bien. Sin embargo, yo puedo tener corrientes desiguales. Fíjense ustedes. En este caso, que tengo acá, tengo un valor actual de $1,000, que es donde yo
deposito $1.000. El año 1 deposito $100. El año 2 deposito $150. El año 3 deposito $150. El año 4 retiro $125. Y el año 5 retiro $125. Entonces la pregunta es, ¿cuál será mi valor futuro? Cuando yo calculo 1 por 1, entonces tengo que mi valor actual es 1.000, los valores, las entradas y salidas de dinero son distintas, por eso coloco acá A y diferentes, son 6 periodos, mi tasa de interés es del 10% y mi valor futuro es de 3.026,17. ¿Ok? Igualito, calculan el valor presente y hacen 1 por 1 cada uno de los aportes que están ahí calculados. ¿Ok? Más adelante yo les voy a mostrar cómo hacerlo usando Excel, que es una forma muy rápida y muy fácil de hacer. ¿Okay? Aquí lo que quiero es más o menos mostrarles la idea. Y me gustaría que sí, que me dejaran abajo indicado si quieren aprenderlo a hacer por Excel, porque puede ser que ya lo manejen, entonces no, digamos, no sea necesario. Pero si ustedes quieren que yo les haga un video en donde muestre cómo hacerlo en Excel, con muchísimo gusto se los hago sin ningún inconveniente. ¿Okay? Fíjense ustedes que la semana pasada hablábamos que el valor presente lo trabajamos de esta manera, es decir, valor futuro igual valor presente por 1 más la tasa de interés a elevado a la potencial. Esa fue la fórmula con la que nosotros comenzamos. Podemos nosotros calcular el valor presente despejando del lado derecho de la ecuación BP y nos quedaría que ese BP sería valor futuro entre 1 más la tasa de interés a la potencia n. Okay, fíjense que aquí le pongo un subíndice I porque estaría indicando la tasa de, perdón, el valor de cada uno de los valores futuros. Entonces voy a tener que mi valor presente total es la suma de cada uno de los valores presentes. ¿Por qué? Porque cada valor futuro, si yo quiero calcular el valor presente de un flujo de dinero, y yo sé cuánto me ha dado a lo largo del periodo que yo recibí ese dinero. ¿Okay? Entonces, quiero calcular mi valor actual. ¿Para qué? Para saber cuál es qué cantidad de dinero tendría que colocar hoy para tener ese flujo de efectivo a lo largo del tiempo. Entonces, para poderlo calcular, pues tengo que calcular el valor presente, digamos, del año 1, del año 2, del año 3, etcétera, etcétera, hasta el año N. Entonces, lo que hago es, el valor presente actual es el valor presente, la suma de todos esos valores presentes. Por lo tanto, sería algo como lo que está al final, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de cada uno de los valores futuros dividido 1 más la tasa de interés elevado a la potencia i, donde i va de 1 a n. ¿Okay? Aquí me debo de disculpar porque coloqué la letra i en tasa de interés. Pero entiendo que esta letra I no es que ustedes la confundan con el subíndice que va de 1 a n, ¿no? Aquí es tasa de interés lo que quiere decir. Pero I aquí arriba, pues, es de 1 a n y BFI es de 1 a n. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo calcular, si tengo los flujos futuros, puedo calcular mi valor presente. ¿Ok? Veamos entonces. Eso me lleva a un ejercicio que más adelante vamos a emplear, y es que si mi valor presente es 0, no se le agrega valor a mi producto o a mi negocio o a mi inversión. Si el valor presente es mayor que 0, eso significa que estoy incrementando el valor de mi inversión. Y si el valor presente es menor que 0, significa que estoy restando valor a mi inversión. Entonces, cuando yo hablo de proyectos, cuando digo VPN igual 0, valor presente neto igual 0, es que los flujos de efectivo del proyecto son suficientes para recuperar el capital y proporcionar la tasa de requerida de rendimiento. Normalmente, cuando yo calculo un valor presente neto, yo digo la tasa esperada es de tanto.
10%, 12%, 15%, 20%, etcétera. En función de eso calculo cuál es el valor presente. Si es mayor que cero, como ya les dije, da un rendimiento mayor que el que se necesita para reembolsar los fondos proporcionados. Es decir, que mi inversión crece con el tiempo y con lo que estoy recibiendo. Y si es menor que cero, pues me genera rendimiento sobre los fondos. Todo lo contrario, me consume el valor, es decir, mi inversión se reduce. Veamos este ejemplo. Tengo una empresa que debe elegir entre un camión impulsado por gas y otro por electricidad para desplazar materiales hacia su fábrica. Debido a que ambos vehículos desempeñan la misma función, la empresa solo elegirá uno de ellos. Es decir, son inversiones excluyentes. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a comprar, por ejemplo, un camión, yo necesito un camión, no importa si el camión es eléctrico o a gas, uno solo. Entonces, no voy a comprar dos camiones, voy a comprar uno solo. Entonces, lo que tengo que evaluar es cuál es el más conveniente. El camión eléctrico tiene un mayor coste, pero su operación será menos costosa. El precio del camión, el valor inicial, es decir, el valor que yo pago por ese camión es $22,000, mientras que el que es impulsado por gasolina me vale $17,500. La tasa requerida de rendimiento aplicable a ambas inversiones es del 12%. Se estima que la vida de ambos tipos de camiones es de 6 años, tiempo durante el cual los flujos netos de efectivo del camión eléctrico serán de 6,290 por año, mientras que el otro tendrá $5,000. Calculé el eh, el periodo de retorno descontado, el BPN y la tasa interna de retorno de cada tipo de camión y decida cuál de ellos deberá recomendar. Aquí nada más nos vamos a preocupar por el valor presentemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos una tabla. Colocamos la tasa de interés requerida, que es la tasa de interés del proyecto, y vemos acá que en el periodo cero, es decir, en el periodo de la compra, yo invierto en el eléctrico 22,000 y en el de gas 17,500. Y fíjense cómo van los flujos de efectivo a lo largo del tiempo. Es decir, yo estoy recibiendo, me estoy ahorrando en mantenimiento $6,290 por el eléctrico y $5,000 por el de gas, ¿no? Fíjense que eso es un poco lo que me dice, ¿no? Eh, que tengo flujos netos efectivos eh, del eléctrico y el de gas. Eso significa que esos flujos netos efectivos son positivos, es decir, recibo ese dinero. Entonces, cuando yo calculo mi valor presente neto, usando la ecuación que le di arriba con la tasa de interés que está allí, me dice que en el caso del camión eléctrico, el BPN es de 3,447,10, mientras que el de gas es de 2,729,50. Normalmente en este tipo de casos, fíjense ustedes que esto es lo que se llama el análisis de una inversión de capital. Y esto es una inversión de capital. Estoy invirtiendo en un activo fijo de la empresa. Entonces, cuando yo presupuesto esto, yo lo que estoy viendo es qué es lo que sucede. Y me doy cuenta, en este caso, que si yo escojo el vehículo eléctrico, este vehículo me va a generar un valor superior al valor que me generaría el vehículo a gas. ¿Okay? ¿Qué es lo que veo y que el periodo de 6 años? Bueno, porque probablemente a los 6 años ya el equipo está depreciado, ya el equipo está, quizás no me va a generar esos flujos de efectivo que me está generando en este momento. Por lo tanto, la recomendación sería en ese momento cambiarlo. Entonces, allí tendría que hacer un análisis de la alternativa para ese presupuesto de capital. Entonces, muchas veces cuando hacemos un análisis de presupuesto de capital, lo que hacemos es revisar cómo es esa inversión. En este caso, lo que estamos viendo es cuál es el flujo de efectivo de las dos alternativas y bueno, yo escojo en función de aquella alternativa que me genere un valor superior. ¿Por qué? Porque es la que me está aumentando el valor de mi negocio más del otro. ¿Ok? En este caso, comparativamente, un vehículo eléctrico me genera $3,447,10 en ese tiempo
mientras que el de gas me genera 2.729,50. Recuérdense que este BPN es el valor presente hoy. Es decir, yo después de invertir $22.000, todavía hoy gano más que si invierto 17.500. Fíjense qué interesante, ¿no? Bien. Luego viene otro concepto que también es muy importante, sobre todo en evaluación de proyectos, que se llama la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa interna que tiene el proyecto cuando yo asumo que el valor presente neto es cero. ¿Ok? En este caso, siendo el valor presente neto es cero, entonces me dice que mi tasa interna de retorno es eso que está ahí, es decir, la sumatoria desde 1 hasta n de el valor I, que sería, perdón, que serían los flujos, los flujos de dinero, raíz cuadrada, perdón, raíz I es la cosa, discúlpenme que estoy aquí confundido, es raíz I de valor futuro de cada uno de ellos entre valor presente de cada uno de ellos menos 1. Es decir, la sumatoria de I1 a N de la raíz I de cada periodo I de 1 a N. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es una ecuación no complicada, pero engorrosa de manejar. Por eso es que con Excel se maneja súper fácil, súper sencillo y realmente es muy fácil de calcular, ¿no? Entonces, de nuevo, si les interesa, me lo dejan en comentarios, con mucho gusto hacemos otro video donde se muestre cómo hacerlo. Entonces, tomando esta ecuación y usando el ejemplo, vemos que en la parte de abajo coloco la tasa interna de retorno y me dice que en el caso del vehículo eléctrico es del 18% y en el caso del vehículo de gas es 17,97%. Fíjense algo importante. Recuérdense ustedes que cuando calculé el valor presente neto para que me diera esos números que están arriba de la tasa interna de retorno, yo dije que la tasa de rentabilidad esperada era del 12%. Sin embargo, cuando yo hago que ese valor presente neto sea cero, ¿okay? Me dice que la tasa de interés del proyecto, en el caso del vehículo eléctrico, es 18%. En otras palabras, es 6 puntos más arriba que la tasa de interés esperada. En el caso del vehículo de gas, es 5,97, casi lo mismo. ¿Ok? Sin embargo, yo, usando estos dos criterios, valor presente neto y la tasa interna de retorno, tomaría la decisión que me tocaría en este caso tomar es por el vehículo eléctrico, ya que me garantiza que aumente el valor y por el otro lado mi tasa de retorno es más alta. ¿Okay? Esa es una herramienta que nosotros usamos para tomar decisiones de inversión. ¿Okay? Decisiones de inversión, por ejemplo, en temas como activo fijo, como inversiones, por ejemplo, en bolsa de valores, cuando conocemos el flujo de caja o el flujo de efectivo o el flujo de dividendos de una acción, podemos también hacer un ejercicio como este que está aquí. ¿Okay? Bueno, hasta aquí llegamos con este tip. Y justamente la pregunta es, ¿qué se llevan? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido sencillo? ¿Les gusta? Déjenme abajo en los comentarios qué les parece. Y como les dije, si quieren que le haga un video con Excel, con mucho gusto se los hago para mostrarles cómo funciona todo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.